Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 1 y les vamos a hablar sobre lo que es la epidemiología de enfermedades no transmisibles y causalidad. Este grupo está integrado por la doctora Génesis Lemus, el doctor Erasmo Poleo y la doctora Aurimer Antón y mi persona, la doctora Iraida Borrell. Bueno, para entrar en materia, primero debemos conocer lo que son las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles, según la Organización Mundial de la Salud, son las enfermedades crónicas, ¿verdad? Que ellas no se transmiten de persona a persona y que son de larga duración y su evolución es muy lenta. Pues por lo general estas resultan de las combinaciones de diversos factores, ya sean genéticos, ambientales, fisiológicos y conductuales. Todos estos factores van a desencadenar al desarrollo de enfermedades no transmisibles. Ahora bien, ¿cuáles son estas enfermedades no transmisibles? Según la Organización Mundial de la Salud, las clasificó, las categorizó en cuatro, las cuatro más importantes o en las cuatro que tienen más incidencias a nivel mundial. O sea, tenemos muchas enfermedades no transmisibles como la artrosis, la osteoporosis, pero ¿qué pasa? Estas enfermedades son las que tienen números de mortalidad más altos a nivel mundial. Entonces, tenemos las enfermedades cardiovasculares que son expresadas comúnmente en lo que es el infarto al miocardio y enfermedades, eventos cerebrovasculares. El cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas como lo que es el EPOC y el asma y la diabetes mellitus. Estas cuatro son las que corresponden a las enfermedades que tienen mayor incidencia de muerte en todo el mundo. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, epidemiológicamente hablando, las enfermedades no transmisibles, estas corresponden a 41 millones cada año por muerte por enfermedades no transmisibles, la cual corresponde a un 71% de toda la población de personas muertas por estas enfermedades, ¿ok? Y se dice que son 15 millones de personas muertas entre lo que son las edades entre 30 años y 69 años de edad, lo cual que corresponde a un 85% de muertes prematuras en todo el mundo a consecuencia de enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son las enfermedades o cuál es la enfermedad o la patología con más frecuencia con respecto a la mortalidad? Entre estas tenemos la enfermedad cardiovascular, lo que son los infartos del miocardio, los eventos cerebrovasculares. A ellos corresponden a un 17.9 millones de personas muertas durante un año, ¿verdad? Que se desarrollan las enfermedades cardiovasculares. Consecutivamente tenemos lo que es el cáncer, dependiendo de las diferentes partes del cuerpo en el que se desarrolle, ¿ok? Esta patología corresponde a lo que son 3.9 millones de personas muertas en el año que mueren por cáncer, ¿ok? Seguida de las respiratorias, que corresponden a lo que es un 3.9 millones de personas muertas por enfermedades respiratorias, como lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, como les comenté anteriormente, y la diabetes mellitus, que corresponde a 1.6 millones de personas muertas por esta patología. Se dice que el 80% de las muertes prematuras es a consecuencia de las enfermedades no transmisibles en todo el mundo, ¿ok? ¿Y qué debemos hacer para poder disminuir ese porcentaje o ese nivel de mortalidad? Pues la detención temprana, el cribado y los cuidados paliativos y el tratamiento precoz para evitar, ¿ok?, que estas enfermedades progresen de una manera radical, de que estas enfermedades se determinen o se detecten cuando ya el paciente está en un estadio avanzado. Y es importante
crear la conciencia desde nuestro consultorio, desde nuestras emergencias, la atención primaria con respecto a nuestros niveles de Leber y Clark, y poder hacer conciencia a todos esos pacientes de poder detectar estas enfermedades a tiempo. Ahora, ¿quiénes son los que corren el riesgo de padecer las enfermedades no transmisibles? Todos en realidad están en riesgo de padecer estas enfermedades, ¿ok? Las diferentes edades, las diferentes regiones, los diferentes países, ¿ok? Los diferentes estratos están a riesgo de padecer estas enfermedades, pero siempre hay un grupo específico en el cual se desarrollan más que otras. Generalmente estas enfermedades se asocian a las personas de una edad avanzada, a las personas de la tercera edad, ¿ok? Y datos muestran que más de 15 millones de personas muertas se le han atribuido a estas enfermedades, como les comenté anteriormente, que se producen entre lo que son los 30 y los 69 años de edad, ¿ok? Se dicen que más del 85% de estas muertes prematuras ocurren en países de estratos bajos y de estratos medianos. Generalmente son aquellos países que no tienen acceso a lo que es en centros hospitalarios, o es que no tengan acceso, sino que son débiles esos accesos, son deficientes la educación a su salud, esa intervención del paciente, del médico, de la comunidad, son difíciles, y por lo tanto el paciente desconoce, el paciente o el individuo, la persona está más expuesto a todos esos factores de riesgo. Los niños, los adultos y los ancianos son vulnerables a todos estos factores de riesgo que favorecen el desarrollo de las enfermedades no transmisibles. Ahora bien, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Tenemos factores modificables y tenemos factores metabólicos. Los factores modificables son el tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y la dieta malsana. ¿Por qué son modificables? Porque el individuo tiene la capacidad de poder corregir todos estos factores para poder tener un buen estado de salud y no poder desarrollar las diferentes patologías anteriormente mencionadas. Los factores de riesgo metabólicos son aquellos en donde pues la parte fisiológica del individuo está haciendo su papel importante, ¿ok? Como está lo que es el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperlipidemia y la hiperglucemia. Son factores que, si bien es cierto, están muy asociados a los factores modificables, pues se dice metabólico porque aquí entra en juego la parte fisiológica del individuo, ¿ok? Ahora, epidemiológicamente hablando, se dice que el tabaco cobra más de 7.2 millones de muertes, ¿ok?, de vidas al año, ya sea una persona o individuo activo o inactivo a la hora de consumir, ¿ok?, este vicio. Unos 4.1 millones de muertes anuales se atribuyen a la ingesta excesiva de sodio y de sal. Entonces, ¿qué me predispone a esta ingesta excesiva de sodio y sal? A que mi organismo aumente los niveles de presión arterial, ¿ok? Haya una serie de cambios fisiológicos ahí y lleguemos a presentar lo que son las crisis hipertensivas, que me predisponen a qué? A un infarto al miocardio, a un evento cerebrovascular. Y por eso generalmente la mayoría de los pacientes que sufren de tensión arterial, de hipertensión arterial, entonces las recomendaciones a seguir son disminuir el consumo de sal en sus comidas, en los alimentos, ¿okay?
Más de la mitad de los 3.3 millones de muertes anuales son atribuibles al consumo de alcohol y se deben a enfermedades no transmisibles. Entre estas enfermedades tenemos el cáncer. Generalmente el alcohol es un factor predisponente para desarrollar esta enfermedad, ¿okay? Que pues en muchos casos es mortal, o en la mayoría de los casos es mortal. Unos 0.6 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente. Hoy en día, a pesar de que está la onda de la era fitness, del ejercicio y todo eso, pues todo hay o sea, nada está equilibrado. Y por lo general, las personas, por el día a día, por el estrés laboral, por el estrés familiar, ¿okay? Generalmente deja a un lado lo que es la actividad física, cuidar su salud, distraerse, así sea trotando, así sea corriendo, saltando la cuerda, haciendo cardio, todo eso, y por lo tanto el paciente tiende a tener una vida sedentaria, y todo esto contribuye a aumentar esos factores predisponentes a enfermedades cardiovasculares, a la diabetes mellitus, ¿ok? Todos esos factores predisponen a esas enfermedades. Se dice que el principal factor de riesgo metabólico es el aumento de la presión arterial, ¿okay? Que se le atribuye a un 19% de todas las muertes a nivel mundial, seguido por lo que es el sobrepeso, la obesidad y lo que es la diabetes mellitus, o sea, los aumentos de los niveles de glucosa en sangre. Generalmente, y es muy frecuente, que pacientes lleguen a una emergencia con todos esos niveles alterados: aumento de la presión arterial, aumento de glicemia en sangre, de glucosa en sangre, sobrepeso, pacientes con sobrepeso, pacientes obesos que llegan con un evento cerebrovascular, ya sea isquémico, ya sea transitorio, hasta muchas veces hemorrágico, ¿ok? Dependiendo de todos estos factores, el paciente pues pone en juego su vida. Hay muchos que evidentemente son leves, otros que no son tan leves, y otros que pues son fatales y terminan en la muerte. ¿Ok? Muchas gracias. Ok, continuamos. 4 de las principales enfermedades no transmisibles, es decir, las cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad pulmonar crónica y la diabetes, están asociadas a factores de riesgo prevenibles comunes relacionados con el estilo de vida. Esos factores son el consumo de tabaco, una alimentación malsana y la falta de actividad física. Por lo tanto, la prevención de estas enfermedades se debe concentrar en la lucha integrada contra esos factores de riesgo. La intervención a nivel de la familia y la comunidad es esencial para la prevención, porque los factores causales del riesgo están profundamente enfatizados en el entorno social y cultural. En la Estrategia Mundial de Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, se debe dar máxima prioridad a la lucha contra los principales factores de riesgo. La vigilancia continua de los niveles y de las características de los factores de riesgo reviste fundamentalmente importancia para la planificación y la evaluación de esas actividades preventivas. Se sabe mucho acerca de la prevención de las enfermedades no transmisibles. La experiencia muestra claramente que son en gran medida prevenibles mediante intervenciones contra los principales factores de riesgo y sus componentes ambientales, económicos, sociales y comportamentales. Los países pueden hacer retroceder el avance de estas enfermedades si adoptan medidas apropiadas. En cualquier población, la mayor parte de los integrantes están expuestos a factores de riesgos moderados y a una minoría está expuesta a factores de riesgos elevados. Considerados ambos grupos conjuntamente, el primero contribuye más a la carga total de las enfermedades no transmisibles que el segundo.
Una estrategia integral de prevención debe combinar sinérgicamente métodos encaminados a reducir los factores de riesgos en el conjunto de la población con métodos dirigidos a quienes corren un riesgo elevado. El examen de los estudios muestra que, para conseguir reducciones sustanciales de los niveles de los factores de riesgo y de la morbilidad, las intervenciones deben realizarse con la intensidad apropiada y mantenerse durante periodos de tiempo prolongados. Sin embargo, incluso las modificaciones moderadas de los factores de riesgo rendirán beneficios sustanciales para la salud pública. Ahora, para tener una mayor meta y apoyar los Estados miembros, vamos a tener tres objetivos principales que son primordiales para mantener esa relación con las enfermedades no transmisibles y así reducir la carga de la morbilidad. Una es cartografiar las epidemias emergentes de enfermedades no transmisibles y analizar los factores sociales, económicos, comportamentales y políticos determinantes de estas. Esto con particular referencia a las poblaciones pobres y desfavorecidas, para así facilitar una orientación normativa, legislativa y financiera relacionada con el establecimiento de un entorno favorable al control. La segunda va a ser reducir el nivel de exposición de los individuos y las poblaciones a los factores comunes de riesgo de enfermedades no transmisibles, como el consumo de tabaco, una dieta malsana y la falta de actividad física y sus determinantes. La tercera va a ser intensificar la atención sanitaria dispensada a las personas con enfermedades no transmisibles, elaborando normas y directrices para la realización de intervenciones eficaces, como relación al costo, atribuyendo prioridad a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Para alcanzar estos objetivos vamos a establecer algunas estrategias que van a ser mundialmente, como son la vigilancia, la cual es esencial para determinar la magnitud y seguir la evolución de las enfermedades no transmisibles y sus determinantes, y así aportar los fundamentos necesarios para la promoción, la política nacional y la acción mundial. La segunda va a ser la promoción de la salud a lo largo de toda la vida, y la prevención estos van a aportar un mayor componente importante para reducir la carga de mortalidad y discapacidad prematuras debidas a estas enfermedades y muchos estados miembros que consideren como el enfoque más viable. La tercera va a ser la innovación de la atención sanitaria y una gestión del sector sanitario que respondan a las necesidades provocadas por las epidemias que son esenciales. Igualmente importante es la realización de intervenciones eficientes y equitativas para el tratamiento de las enfermedades no transmisibles reconocidas. La OMS tiene la autoridad específica y el mandato claro de guiar la elaboración y la aplicación de la estrategia mundial de prevención y control de enfermedades no transmisibles y establecer así un entorno más favorable para la salud mundial a partir del año 2020. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aurimena Antón. Continuando con el tema 7 en relación a las causalidades, vamos a recordar que las mismas no es más que la relación etiológica entre la exposición y la aparición de un efecto, cuyos efectos pueden ser negativos o positivos. Dentro de ellos podemos encontrar la muerte, la curación, complicaciones, protección y las enfermedades propiamente dichas. Cuando hablamos de protección, hablamos de las vacunas. En cuanto a los factores causales vamos a tener muchísimos factores. Dentro de ellos, los psicológicos, económicos, políticos, los de servicio social, los biológicos, los factores del medio ambiente social, cultural y el medio ambiente físico, y en el ámbito laboral. Se habla
de los modelos causales de la enfermedad, que no es más que la relación entre una presente causa y un efecto. Estos modelos, los más reconocidos hasta la actualidad, podemos mencionar tres. El de Koch y Helen en 1887, cuyo modelo se basaba en las enfermedades infectocontagiosas, las que estaban producidas por microorganismos, basándose en que estos microorganismos debían encontrarse siempre en los casos de enfermedades. Deberían de ser aislados en cultivo, demostrando ser una estructura viva, que sea distinta de otras que pueden encontrarse en otras enfermedades. Tienen que distribuirse de acuerdo con las lesiones y ellas deben explicar las manifestaciones de la enfermedad. Y estos microorganismos tienen que ser capaces de producir la enfermedad en el animal de experimentación al ser cultivados. En cuanto al modelo de Bradford y Hill, en 1965, se basaba en la búsqueda de relaciones causales para enfermedades no infecciosas, en donde tomaban en cuenta la fuerza de la asociación, la consistencia, la especificidad, la temporalidad, el gradiente biológico, que era la relación dosis-respuestas, la pausabilidad biológica, tenía que ser coherente, evidenciar evidencias experimentales y analogía. En cuanto al modelo de Brockman en 1976, ellos se relacionaban con las multicausalidades, ¿verdad? Ellos se basaban en eso, en la relación multicausal para producir las enfermedades, en donde decían que ninguna de las causas componentes es superflua, o sea, todos tienen que cumplir una función. No exige especificidad. Una causa puede formar parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto. La misma causa puede formar parte de distintas causas suficientes de distintos efectos, y dos causas de una causa suficiente se considera que tienen una interacción biológica, es decir, ninguna actúa por su cuenta. En cuanto a los tipos de causas, mira, vamos a tener tres tipos. Podemos decir que las causas es importante estudiarlas porque podemos realizar hipótesis y tratar de intervenir en para cambiar los efectos. Entonces, tenemos las causas suficientes, las necesarias o los factores de riesgo. La causa es suficiente si el factor está presente y el efecto siempre va a ocurrir. La causa es necesaria cuando el factor está ausente, por lo tanto el efecto no ocurre. Y es un factor de riesgo si el factor está presente y activo, aumentando la probabilidad de que el efecto ocurra. En cuanto a los factores de causalidad, están diferenciados en los siguientes grupos. Los factores predisponentes, en donde son iniciadores. Ellos crean un estado de sensibilidad hacia un agente patógeno. Los factores facilitadores, donde ellos facilitan la manifestación de la enfermedad. Los factores o precipitantes, que están asociados con la aparición definitiva de una enfermedad. Y los factores potenciadores, donde los factores son repetitivos, recurrentes. Por último, vamos a hablar de los tipos de relación o asociación causa-efecto. Tenemos 6 tipos, en donde el primero nos dice que la relación o asociación causal directa es donde el factor me va a producir directamente la enfermedad. En cuanto a la relación causal indirecta, es donde un factor va a pasar por diferentes situaciones hasta llevarme a la enfermedad, al llegar a producir la enfermedad. La relación necesaria o no suficiente es cuando un factor por sí mismo o por sí solo no puede producir la enfermedad. Tiene que estar unido
a varios factores para que se dé la misma. El no necesario y suficiente es cuando un solo factor no produce la enfermedad, o sea, diferentes factores que no están asociados entre sí me van a producir una enfermedad. La no necesaria y no suficiente es cuando un factor solo no me puede producir una enfermedad. Tiene que estar unido a otro factor. Sin embargo, la unión de dos factores no son los únicos que me pueden producir la enfermedad, sino que otros dos factores diferentes también me pueden producir una misma enfermedad. Y la relación o asociación no causal es cuando no se está claro qué es lo que está causando una enfermedad determinada. Gracias por su atención. Bueno, buenos días. Mi nombre es Erasmo Andrés Poleo. A mí me toca explicar un poco la parte de causalidad en epidemiología. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de causalidad. Es una palabra que se utiliza para establecer una relación entre causa y efecto, es decir, hacer referencia a los motivos que originan el problema. Por ejemplo, si toca fuego, va a traer como consecuencia una quemadura. Es una causa-efecto. Los modelos causales son los sistemas conceptuales y teóricos sobre los cuales se ha estructurado la investigación y el desarrollo de la epidemiología como ciencia. La causalidad en epidemiología se define como el estudio de la relación etiológica entre una exposición y su consecuencia. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, al ingerir un medicamento puede traer como consecuencia un efecto secundario, un efecto adverso, y esto es lo que se llama causa-efecto en epidemiología. La causa es definida como un hecho que trae como consecuencia un efecto o resultado. En medicina, en las enfermedades, está tipificada en la parte de la etiología y la patogénesis, y en farmacología como los mecanismos de acción de los medicamentos. Es un antecedente, condición o característica necesaria para la ocurrencia de una enfermedad en el momento que ésta ocurre. Esto es según Rodman y Greenland, descrito en el 2005. Según Susser, en el 2001, la causalidad tiene 5 criterios. El primero y segundo es la fuerza y la precisión, que es la causa y el efecto de la causalidad, el rendimiento profético de la causalidad, la regularidad que tiene que tener replicabilidad y supervivencia, y la coherencia o credibilidad de las causas. Las teorías de la causalidad, básicamente la primera planteada fue en el siglo XVIII, que fue la teoría miasmática, que trataba de la toxicidad del aire. Se creía que las enfermedades transmisibles eran causadas por el aire tóxico causado por la muerte de organismos orgánicos que contaminaban el aire. Se pensaba que esa era la causa de la transmisión de las enfermedades. En el siglo XIX dominan las teorías de unicausalidad en microbiología, las teorías de un solo germen como causa de las enfermedades. En el siglo XX dominó la multicausalidad como causa de las enfermedades. Esto es hasta nuestros días. La unicausalidad se inició con la invención del microscopio, que fue a finales del siglo XVIII, siglo XIX. Se iniciaron los estudios de los microorganismos, pues inicialmente se creía que las enfermedades solamente podían ser causadas por un solo germen. Para alcanzar los objetivos de la investigación, la epidemiología se ha centrado en los modelos de causalidad a lo largo de la historia. Así se describen 4 modelos de causalidad. Cada uno fue como consecuencia de los momentos históricos y de la salud imperante en ese momento. La primera fue la que hablamos ya de las estadísticas higiénicas con su paradigma de nube tóxica.
La segunda fue la epidemiología de enfermedad contagiosa con el paradigma de la teoría de un solo microbio como causa de enfermedad. La era actual de la epidemiología, que comenzó con el paradigma de la caja negra, que lo vamos a explicar más adelante. Los paradigmas de la edad posmoderna en la investigación epidemiológica, la ecoepidemiología y el modelo histórico social. La estadística higiénica con el paradigma de la nube tóxica, esto se trataba era de que se creía en la era antes de la invención del microscopio, pues de que las enfermedades eran causadas, transmitidas por el aire, por contaminación del aire. La caja negra, esto fue algo que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue debido a que existía una alta mortalidad causada por enfermedades crónicas, y esta era mayor a las enfermedades infecciosas. Aquí se estableció que las enfermedades podían ser causadas por más de un agente. La caja negra hace relación a la metáfora de la identidad contenida escondida para el espectador. Abrió el camino para el desarrollo y aplicación de métodos estadísticos complejos, impensables en épocas previas a la exposición de la enfermedad. La asociación fortuita en una causa sin explicación lógica, puesto que el mecanismo causal está presente en la caja y permanece desconocido. Esto es algo así como una semejanza a lo que es la caja negra de los aviones, que nunca se sabe por qué fue el accidente hasta que no se describe y se logra dilucidar lo que está en la caja negra. Pasa lo mismo con las enfermedades. En el siglo XIX se propuso la teoría del contagio, la miasmática. Se creía pues que obviamente la pobreza, la desnutrición, las condiciones de salubridad precarias, el hacinamiento y otras condiciones sociales predisponían a las enfermedades transmisibles, y la investigación de esto fue lo que llevó en este siglo a la implementación de los drenajes cerrados de aguas negras y al establecimiento del alcantarillado y la recolección de basura, que a principios del siglo XIX, en el siglo XVIII, eso no existía. Entonces, bueno, las enfermedades eran muy frecuentes y en aquella época mortales, porque no había tratamiento. Una vez que se instauraron este tipo de medidas de salubridad, pues mejoraron mucho las condiciones de vida en el ser humano. La teoría microbiana en el siglo XIX, a finales, la revolución industrial, las enfermedades se convirtieron en un problema de salud, por la misma razón que en el a principios del siglo XIX, la pobreza, el hacinamiento, la falta de higiene, las deficientes condiciones de vida no mejoraron las condiciones significativamente, las condiciones de vida. En esta época fue donde se inició el estudio y el desarrollo de las vacunas y el descubrimiento y el desarrollo de los antisépticos. Los modelos causales de la epidemiología son sistemas conceptuales y teóricos sobre los que se ha estructurado la investigación y el desarrollo de la epidemiología como ciencia. En epidemiología, dos modelos han prevalecido a lo largo de la historia. El primero es el de la salud dominante. Este fue desarrollado por intereses políticos y económicos de la clase dominante. Y el segundo era la configuración y la problemática de salud específica para cada momento de la historia. Desde el siglo XX se maneja el modelo multicausal para la explicación de las enfermedades en la población. La epidemiología social
es como la sociedad y sus diferentes formas de organización social influencian la salud y el bienestar de los individuos y la población. Muchas gracias por su atención y buenos días.